Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy me toca a mí darles la bienvenida. Espero que hayan tenido una linda semana. Algunos de ustedes ya regresaron a la escuela y pues puede que tengan algunos temores y algunos problemitas por ahí, pero no se preocupen, deben de confiar que Dios tiene todo en sus manos. Y para empezar esta clase, el día de hoy, vamos a hacer una oración. Les voy a pedir que cierren sus ojos y junten sus manitas y vamos a orar. Señor, en este momento te doy las gracias porque nos permites estar con vida un día más. Gracias porque todas las circunstancias que hay a nuestro alrededor son para beneficio nuestro. Que a pesar de tantos problemas tú nos has guardado durante la semana. Te pido que nos dejes poner atención a lo que nos vas a enseñar en este día y que las maestras puedan darnos la enseñanza. Porque te lo pido en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Muy bien, abran los ojos y vamos a ver qué tiene Dios para nosotros en este día. Pongan mucha atención. Jesús, estás conmigo, me encanta estar contigo. Mi Jesús, tú siempre estás conmigo, me encanta estar contigo, me haces tan feliz. Con todas mis fuerzas, alto saltaré. Jesús, estás conmigo, me encanta estar contigo. Mi Jesús, tú siempre estás conmigo, me encanta estar contigo, me haces tan feliz. Oh, sí. Con todas mis fuerzas, un grito yo daré, y todo lo que hago es por ti. Jesús, estás conmigo, me encanta estar contigo. Mi Jesús, tú siempre estás conmigo, me encanta estar contigo, me haces tan feliz. Hola niños, hoy estoy muy contenta de poder estar con ustedes un día más, un domingo más en su lección. Espero que todos estén muy bien, que hayan podido aprender mucho durante esta semana de la palabra de Dios y que esta semana sigan aprendiendo acerca de Dios y de lo que Él tiene para nosotros. El día de hoy vamos a ver un versículo muy especial que está en Mateo 3:17. Así que vayan por sus Biblias y vamos a buscar el versículo. Les repito, la cita es Mateo 3:17. De todas formas, aquí aparece el versículo. Y dice: Y hubo una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Complacencia es una palabra que se refiere como a que alguien está orgulloso de nosotros. En este caso, es Dios la voz de la que habla el versículo. Es la voz de Dios que se refiere a Jesús. Dios está diciendo que Él se siente orgulloso de Jesús, porque hay que recordar que Jesús, a pesar de ser humano, era perfecto, porque seguía siendo Dios. Y
la verdad es que a mí me gusta mucho este versículo y cada uno de nosotros nos deberíamos de aprender este versículo y recordar que también nosotros tenemos que hacer sentir orgulloso a Dios, tenemos que hacer que Él se complazca de nosotros. Con nuestras acciones, con nuestros pensamientos, con lo que decimos, con lo que hacemos. Entonces es muy importante tener muy en cuenta este versículo y aprendérnoslo de memoria. Entonces vamos a repetirlo 2 veces más juntos y tienen de tarea esta semana aprenderse el versículo. Entonces vamos a hacerlo 2 veces más. 1, 2, 3. Mateo 3:17. Y hubo una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Una última vez. Mateo 3:17. Y hubo una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Este versículo lo podemos poner en práctica en nuestras vidas y podemos ponerle nuestros nombres. Y hubo una voz de los cielos que decía: Esta es mi hija Metzli, amada, en quien tengo complacencia. Y tú le puedes poner tu nombre. Así que vamos a hacerlo una última vez con nuestros nombres, pero se lo tienen que aprender como dice la Biblia, ¿va? Y hubo una voz de los cielos que decía: Esta es mi hija Metzli, amada, en quien tengo complacencia. Y bueno, niños, espero que este versículo los acompañe durante esta semana y que podamos hacer que Dios se sienta orgulloso de nosotros. No solamente esta semana, sino siempre, toda nuestra vida. Los quiero mucho, niños, espero verlos pronto. Adiós. Hola niños, buenas tardes. Bienvenidos a la lección del día de hoy. Espero que la clase les esté gustando mucho. En esta sección vamos a ver un tema súper interesante que es el bautismo de Jesús. Espero que hayan puesto mucha atención a sus maestros en las clases pasadas. ¿Se acuerdan? Primero empezamos con los temas que van desde que Dios hace la promesa de que enviará a un Salvador. Después vimos cómo esta promesa se cumple con el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y hace 15 días hablamos un poco acerca de la infancia de Jesús con el hermano Jorge, y la semana pasada hablamos sobre el profeta Juan el Bautista. Y hoy vamos a hablar de un hecho súper importante que tiene que ver con el inicio del ministerio de Cristo en esta tierra. En este acontecimiento participan, pues Cristo obviamente, pero también Juan el Bautista. Y antes de comenzar con esta lección, les voy a pedir que oremos para que sea Dios quien hable y nos permita entender este tema. Entonces, por favor, inclinen sus cabecitas y oremos. Bendito Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, porque tú pones los medios y nos permites conectarnos a esta clase, Señor. Te quiero pedir por cada uno de los niños que están viendo esta transmisión, para que tú les bendigas y hagas que este mensaje se quede dentro de ellos, para que también ellos lo puedan compartir, Señor. Te pido además por sus familiares, para que les sigas bendiciendo como hasta ahora. Y Señor, también te quiero pedir especialmente por cada uno de los maestros de tu iglesia infantil, que ponen en su corazón el deseo de participar en esas hermosas transmisiones y así poder servir en tu obra, Señor. Todo eso te lo pedimos en el nombre bendito de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, entonces, para comenzar, ¿sí se acuerdan de la lección de la clase pasada en la que se habló acerca de Juan el Bautista? ¿Se acuerdan mucho, poquito, más o menos? ¿O ya no se acuerdan nada? ¿Les parece si mejor hacemos un pequeño repaso? Recordemos que Juan el Bautista se encontraba predicando cerca de un río. ¿Se acuerdan cuál era el nombre de ese río? Era el río Jordán, y predicaba acerca de la venida del Salvador que Dios nos había prometido. ¿Recordarán que en alguna lección vimos el versículo de Isaías 7:14? ¿Sabes qué dice ese versículo? ¿Te parece si mejor lo buscamos en la Biblia? Vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a buscar en el libro de Isaías, capítulo 7, versículo 14. De igual forma, si no cuentas con tu Biblia, el texto va a aparecer en la parte de abajo de tu pantalla. Si ya lo encontraron, vamos a leerlo juntos. La palabra de Dios dice así: Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. En este versículo, pues como habíamos dicho, Dios nos promete que nos enviaría a un Salvador, que sería Emmanuel.
y esto significa Dios con nosotros. Pues actualmente nosotros ya sabemos que ese Salvador es Cristo. Sin embargo, muchos en ese momento no lo sabían. En esa época pues ni siquiera lo conocían. Y precisamente sobre esto estaba predicando Juan el Bautista, diciendo que el tiempo en que el Salvador llegaría pues ya era muy corto, y que es más, que el Salvador ya estaba incluso entre ellos, ¿no? Es decir, que ya vivía. E invitaba a todas las personas a que se arrepintieran de sus pecados, y también las invitaba a que se bautizaran. Y bueno, cuando la gente pues escuchaba hablar de todo esto y escuchaba hablar a Juan, pues se preguntaban si Juan no era pues ese Salvador, ¿no? Porque él era quien estaba predicando. Sin embargo, pues Juan les responde que no. Es más, los invito a que también veamos cuál fue la respuesta que Juan les dio a estas personas que preguntaban. Vamos a buscar en el libro de Juan, capítulo 1, los versículos del 25 al 7, y pues también los invito a que los leamos juntos, ¿vale? Vamos a buscarlo. Repito la cita, es en el libro de Juan, capítulo 1, versículos del 25 al 27. Vamos a leer. Y le preguntaron y le dijeron: ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan les respondió diciendo: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Con esto, Juan confirmaba que él no era el Salvador, pero también decía que ya venía uno del cual no era digno ni de desatar la correa de sus zapatos. Como ya sabemos, Cristo, quien es nuestro Salvador, se encontraba pues en un momento de preparación, se encontraba leyendo las Escrituras para así poder comenzar su ministerio. Por ejemplo, en la clase que dio el hermano Jorge hace 15 días, pues vimos que Jesús se perdió durante 3 días en Jerusalén, y estando allí, pues todos se maravillaban con las respuestas que Jesús daba acerca de las Escrituras. Y seguramente pues en algunas otras ocasiones también estuvo enseñando pues acerca de Dios, aunque pues realmente pues no se dedicaba a predicar como tal, y por tanto pues les comentaba, no era muy famoso y pues la mayoría de las personas no lo conocían. Ya cuando Jesús es más grande es cuando ocurre este acto del cual estamos hablando, que es su bautismo. Vamos a leer el pasaje en que podemos encontrar esta acción, que es en el libro de Mateo capítulo 3, versículos del 13 al 17. Y bueno, esto ocurre precisamente mientras Juan se encontraba predicando cerca del río Jordán. Vamos a leerlo. Los invito a que busquen en sus Biblias nuevamente. Es el libro de Mateo capítulo 3, versículos del 13 al 17. Si ya encontraron este pasaje, los invito para que también lo leamos todos juntos. Es Mateo 3, versículos del 13 al 17. El bautismo de Jesús. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí que los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él. Y hubo una voz en los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. En este pasaje de la Biblia podemos encontrar muchas cosas. La primera es la forma tan humilde en la que actuaba nuestro Señor Jesucristo, pues Él, al ser nuestro Salvador, que nos iba a librar de todos los pecados, pues podía simplemente mandar a llamar a Juan y decirle que lo fuera a bautizar a Galilea. Sin embargo, como dice en Mateo 20:28, Cristo no vino a este mundo para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y muestra de ello es que fue con mucha humildad para ser bautizado. Otro punto muy importante es lo que Juan le dice a Jesús en el versículo 14, cuando Juan se estaba oponiendo a bautizarlo, porque como habíamos leído, pues Juan no se sentía ni siquiera digno de desatar las correas de sus zapatos, mucho menos se sentía digno de bautizarlo, porque tenemos que recordar que Jesús era realmente santo y no tenía mancha alguna.
y pues tampoco tenía nada de qué arrepentirse, ¿verdad? Como si era el caso de Juan. Aún así, Jesús le insistió para que le bautizara, tal vez para poder así dar ejemplo a todos los demás. Imagínate a las personas que estaban cerca de Juan el Bautista. Algunos quizá estaban indecisos si debían bautizarse o no, si debían creer acerca de la venida de este Salvador. Y después de esta muestra de amor y de esta gran humildad con la que Jesús aprobó este acto de arrepentimiento, y también después de ser testigos del descenso del Espíritu Santo y de esa voz que se escuchó de los cielos, pues seguramente sintieron una necesidad increíble de arrepentirse de todos sus pecados y se sintieron aún más motivados para tener una nueva vida después de bautizarse. Recordemos que bautizarnos nos otorga una nueva vida en Cristo, nos purifica de todos nuestros pecados y además también permite que el Espíritu Santo venga sobre nosotros y nos ayude para perfeccionarnos. Pero también debes recordar que el bautismo implica un compromiso muy serio y profundo que transforma toda nuestra vida. Por lo tanto, solo se deben de bautizar las personas que tienen la madurez suficiente para entender toda la gran importancia que tiene esta decisión. El bautismo de Jesús también demostró que él se identificó con los pecadores. Su bautismo simbolizó el bautismo de los pecadores en la justicia de Cristo. Yo sé que esto suena medio raro, ¿no? Pero significa que muriendo Cristo, también todos nuestros pecados murieron con él, y ahora podemos levantarnos libres de pecado en una vida nueva, siempre y cuando hayamos recibido a Cristo como nuestro Salvador y nos hayamos bautizado en su nombre. Cuando Juan dudó en si bautizar o no a Jesús por ser santo, recordarás que Jesús le respondió que lo hiciera porque así convenía para que se cumpliera toda justicia. Esta es otra parte que también suena medio rara, ¿no? Pero aquí Jesús se refirió a la justicia donde Él se ofrece a todos los que van hacia Él para cambiar nuestro pecado por su justicia, como podemos leer en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 21, que dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Es decir, su bautismo fue el primer paso hacia la cruz. Él tomó todos nuestros pecados y nos limpió. Y bueno, si eso fuera poco, yo también creo que es sumamente sorprendente que justo cuando terminó el bautismo de Jesús, como dicen los versículos 16 y 17, vamos a leerlo, que dice: y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y yo creo que también es muy sorprendente que justo cuando terminó el bautismo, como dicen los versículos 16 y 17, el cielo se abrió y el Espíritu Santo bajó en forma de una paloma, y además el Padre habló confirmando que Jesús era su Hijo amado y que Él era nuestro Salvador, quien nos limpiará de los pecados. Es decir, se estaba cumpliendo su promesa y el Padre la confirmaba. ¿Te imaginas? Fue un momento sumamente especial donde la Trinidad, es decir, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, se encontraron en un mismo acto. Y ya no quedó así ninguna duda de que Dios había cumplido su promesa de enviarnos al Salvador. Después de este acto tan maravilloso que es el bautismo de Jesús, y tras la tentación, que es un tema que seguramente veremos más adelante, Jesús empieza ahora sí formalmente su ministerio, es decir, comienza a enseñar y a predicar en público acerca del arrepentimiento sincero que debemos tener todos nosotros por nuestros pecados. Además también empieza a predicar acerca de la salvación que podemos tener en Él. Como vimos, pues sin duda el bautismo de Jesús es un hecho muy importante y por ello también necesitamos conocer su origen. ¿Les parece si para terminar con ese tema finalicemos con una oración? Los invito entonces a que inclinen su rostro y oremos juntos. Divino Padre, te damos muchas gracias, Señor, por la lección que hemos recibido el día de hoy, donde hemos visto que tú enviaste a tu Hijo amado a este mundo para así limpiar nuestros pecados y enseñarnos la manera en que debemos de vivir para hacer tu voluntad. Dios, te pido que moldees nuestros corazones para que estos estén dispuestos a seguir tus mandamientos, Señor, pudiendo así apreciar el gran amor que tú nos tienes. Señor,
te pido también una bendición muy especial por cada uno de los niños que ven esa transmisión, para que tú los cuides y les bendigas en su casa, Señor, en su familia, en la escuela, bendito Padre, y en donde sea que ellos se encuentren. Todo esto te lo pedimos y te lo agradecemos, Señor, en el nombre bendito de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bueno, niños, esto ha sido todo por la lección de hoy. No se pierdan el mensaje que les tenemos preparado para la siguiente semana, porque será muy interesante y edificante para todos nosotros. Cuídense mucho. Nos vemos. Preguntas de repaso. Número 1. ¿Quién bautizó a Jesús? Juan el Bautista. Pregunta número 2. ¿Cuál era el nombre del río en donde se llevó a cabo el bautismo de Jesús? El río Jordán. Pregunta 3. ¿En qué forma se manifestó el Espíritu Santo después del bautismo? En forma de una paloma. Pregunta número 4. ¿A quiénes nos referimos cuando decimos la Trinidad? Al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Número 5. ¿Por qué Juan dudó para bautizar a Jesús? Porque Jesús era santo y Juan no se sentía digno de bautizarlo. Buenas costumbres. Al despertar, los buenos días a mi familia debo dar. Buenas costumbres. Hola mis hermanitos, ¿cómo están? Es un gusto volver a saludarlos. Sabemos que en estos momentos pues estamos otra vez encerrados, estamos en pandemia, por lo cual es muy importante tener una palabra de aliento cerca de nosotros. Para eso el día de hoy vamos a realizar un pergamino con lo que tenemos en casa. Ustedes recordarán unas clases atrás con el hermano Jorge que él nos enseñó que en aquella época, cuando nos habló de la infancia de Jesús, nos mencionó que no había escuelas, sino que los niños iban a las sinagogas y que tampoco había libros, sino que en aquel entonces se usaban pergaminos, ¿sale? Bueno, pues vamos a ir a nuestra manualidad, pero primero vamos a ir a nuestra palabra de Dios para leerla. Hermanitos, yo voy a leer el versículo completo, pero solamente a nuestro pergamino vamos a utilizar la primera parte, porque esa parte, estas últimas semanas, nuestro hermano pastor es lo que quiere que nosotros tengamos presente en todo momento. ¿Qué es en todo momento? Pues a lo mejor ahorita que estás escuchando que hay mucha gente otra vez enferma, contagiada, entonces llegamos a tener temor, ¿sí? O si ustedes ven que a lo mejor sus abuelitos o sus papás están angustiados, ustedes le pueden leer esta parte de la palabra de Dios. Dice Salmo 23, 4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirá aliento. Muy bien, mis hermanitos, pues vamos a ir a nuestra manualidad del día de hoy. Bueno, pues vamos a requerir para nuestro pergamino una hoja. Vamos a requerir un poquito, una cosita de nada de agua, un pincel. Vamos a requerir un poco de café, ese que usan para tomar café en la casa. Bueno, yo no encontré en mi casa unos palitos de madera, entonces lo vamos a realizar con lo que tengamos. Y yo voy a usar en esta ocasión unas barritas de silicón, ahorita van a ver para qué. Mi lápiz, es que he trabajado mucho, por eso está tan pequeño, una goma por si me equivoco, tijeras, un poco de estambre para poder colgar nuestro pergamino, nuestros plumones, nuestra palabra de Dios, porque de ahí lo vamos a copiar, y una pistolita de silicón
Para esta pueden usar silicón caliente o frío. Si ustedes eligen trabajar con esta que es caliente, necesitamos la supervisión en todo momento de un adulto. Bueno, en el lugar que vamos a trabajar, para no manchar, vamos a ocupar un mantelito de esos que usamos para desayunar, para comer, para no manchar nuestro lugar de trabajo. Bueno, primeramente vamos a arrugar nuestra hoja. Sí, no crean que me equivoqué. Ya le hice chicharro. Bueno, ahora la vamos a extender para que se vea como si fuera un pergamino antiguo. Déjenme hacerlo con mucho cuidado para que no se me vaya a romper. Listo. Ahora le vamos a dar una imagen de algo antiguo, de algo de hace muchos años. Y para eso a nuestra agua le vamos a agregar solo, así, una pizca. Ay, ya se me cayó. Bueno, no pasa nada. De café. Es muy poquita agua con un poquito de café, y entonces con nuestro pincel vamos a empezar a pintar nuestra hoja. Bueno, esta es una manualidad que después de haber pintado nuestra hoja, quiero que la vean. Ok, así vamos a pintarla toda. Se tiene que dejar secar. Yo ya tengo una terminada. Sale, mis hermanitos, la vamos a cambiar y ya aquí está. Entonces sobre esta hoja ya está seca y bueno, pues sí quedó cafecita, huele a café, ¿eh? Así es que ahora sí vamos a abrir nuestra Biblia para copiar nuestro versículo. Para eso voy a utilizar mis marcadores o mis plumones, ¿sale? Entonces, mientras lo vamos marcando, lo vamos a ir repitiendo. La cita es Salmo 23, 4. ¿Sí? En Salmo 23, 4 dice, vamos a empezar, dice, aunque ande en valle, yo lo estoy haciendo a lo mejor un poco rápido, pero ustedes en casa lo pueden hacer más tranquilos. Aunque ande en valle de sombra de muerte, es cuando andamos con problemas, con preocupaciones. Nuestro Señor nos dice, no temeré mal alguno, porque tú, así con letras más grandes, estarás con acento en la A, conmigo, ¿sí? Esta palabra de nuestro Señor debemos de tenerla muy presente en estos momentos, ¿sí? Ahora, como yo les dije que íbamos a hacer rápidamente un pergamino, voy a poner aquí mi barrita de silicón. Le voy a dar un poco de vuelta y vamos a ponerle resistor. Ahí está, ¿sí? Entonces vamos a poner un poco de silicón, que yo ya tengo aquí mi silicón caliente, y vamos a esperar. Muy bien. Ahora vamos a hacer lo mismo del otro lado. Esta es mi barrita, simplemente agarro un poco de papel y
le damos vuelta. Permítanme. Ahí está. Ahora vamos a pegarle. Muy bien. Eso es todo. ¿Sí? Ahora vamos a esperar. Aquí está. Y vamos a pegar en la parte de atrás para poderlo pegar en un lugar donde siempre que pasemos lo podamos ver. Puede ser al lado de tu cama, puede ser al lado de la puerta, para recordar que pase lo que pase, no debo de tener miedo. Así es que vamos a repetir, mire, ya quedó, y vamos a repetir nuestro salmo, que dice, Salmo 23:4, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Bueno, mis hermanitos, espero que hagan su manualidad para que no solamente a ustedes les sea útil cuando estén preocupados o estén enfermos o tengan algún problema, sino que también sea para ustedes y toda su familia. Bueno, pues espero verlos pronto y cuídense mucho. Qué bueno que siguen aquí. Díganme cuál fue su parte favorita. Recuerden que pueden mandar sus fotos y sus videos con sus respuestas de la clase al chat de Tu Iglesia Informa. Nosotros como maestros los extrañamos mucho y al menos viendo sus trabajos podemos estar al menos un poquito más cerca de ustedes. Los queremos y los amamos mucho, niños. Vamos a terminar nuestra clase con una oración. Cerremos nuestros ojos. Querido Dios, gracias te doy porque nos has permitido tener esta clase. Gracias porque nos has dado los medios necesarios para verla. Te pido que tú nos ayudes en esta semana para poder aplicar lo que aprendimos en este día. También te pido que tú bendigas a estos pequeños y a sus familias y que les sigas proveyendo los medios necesarios para que puedan y podamos seguir conectados. Gracias por todo lo que nos das, Padre, y por favor, cuídanos durante el resto de la semana. Esto te lo pido y te lo pongo en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pequeños, esperamos verlos ya muy pronto. Nos vemos a la siguiente. Adiós.